Bueno, ¿cómo les parece que yo siempre espero a que Dios me ponga el querer, el hacer ciertas cosas? Y estaba pensando hace un buen tiempo cómo compartir un poquito mi testimonio de cómo fue mi conversión, de por qué yo creo en las cosas sobrenaturales, porque tengo una experiencia de vida que comenzó desde mi propia conversión. Em, y bueno, el Señor últimamente me ha dado el mensaje de avivar el don, el fuego del don que me ha dado. Y bueno, voy a comenzar con esto em, para darles este testimonio de lo que el Señor ha hecho de manera sobrenatural en mi vida. Espero que se esté escuchando bien así, con este micrófono así. Em, y no sé, yo siento el impulso del Espíritu Santo para hacer las cosas. Entonces, sentí del Espíritu Santo compartir y es lo que voy a hacer en este momento. Bueno, antes de comenzar a compartir un poquito de cómo fueron cómo fue mi conversión, cómo llegué a los pies de Cristo, em, quiero orar para que el Señor tome el control total de lo que quiero compartir. Entonces, Padre Precioso, yo te doy las gracias en este momento por este tiempo, por esta oportunidad para contarles a las personas que eh, en algo les resuenan los mensajes que he subido, eh, que algo ven de ti en mí, Señor. Quiero en este momento obedecer ese llamado, ese impulso que me diste tú, Espíritu Santo. Así que, Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo me acompañe. Y te doy las gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Te doy las gracias por el Señor Jesús, por su obra en la cruz, por la sangre derramada por mí. Gracias por haberme llamado, gracias por haberme escogido. Bendito Dios para salvación. Y en este momento te pido que unjas este video, que unjas mi vida, que unjas mi boca, Señor, que unjas todo mi ser, Espíritu Santo, que me llenes con tu poder, que yo pueda abrir la boca y que tú la llenes y transmitas lo que quieras transmitir a las personas que están escuchando. Quiero testificar, Padre Precioso, de lo que tú hiciste por mí hace mucho tiempo y de lo que sigas haciendo, pero vamos a comenzar con este testimonio tan bonito que fue cuando tú me encontraste, Señor. Gracias, Señor, toma el control de mi mente, de mis palabras, de mis pensamientos. Bueno, suena redundante la mente, los pensamientos. Toma el control de mis sentimientos, de mis emociones, Señor, y te doy todo el tiempo y todo el lugar para que tú te muevas con poder, Espíritu Santo, en este momento. Te pido que me rodees con ángeles, te pido que también rodees con ángeles a las personas que están mirando estos videos, te pido que los unjas y que unjas a esas personas que me ven y que si tú quieres compartir ese poder sobrenatural para ellas, que muchas veces cuando cuento mi testimonio me dicen, ay, yo quisiera lo mismo, quisiera que el Señor me diera visiones, quisiera que el Señor me diera sueños, etcétera. Bueno, Señor, que ellos te lo pidan, porque dice tu palabra, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que llama se le abre y todo aquel que busca encuentra. Entonces, sencillamente no es tener envidia de lo que tú le das a otras personas, sino pedir que nos lo des también a cada uno de nosotros y todo se accede por fe. Gracias, Señor. Activo las llaves de tu reino en este momento, activo ángeles alrededor de nosotros, activo tu Santo Espíritu y ya estás aquí. Tan lindo, Espíritu Santo, te sentí. Y te pido que cubras con tu sangre a cada persona que me está mirando. Y te pido que tú seas propicio a sus oraciones y a sus necesidades en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno,
que el Señor tome control de lo que voy a hablar. Y este es mi testimonio, que sucedió en el año 1997. No voy a decir mi edad. ¿Cuántos años tenía en esa época? Para que no sepan y me calculen la edad que tengo. Pero yo estaba en la universidad y estaba pasando por una depresión. Nadie sabía que yo estaba en esa depresión. Yo vivía con mi mamá y mis hermanos. Yo soy la hija mayor de mi mamá y de mi papá. Mi papá tiene otros 2 hijos, pero nosotros somos 4. Los que tuvo mi mamá y mi papá, los que tuvieron mi mamá y mi papá fueron 4. Yo soy la mayor, aunque me veo que soy la más jovencita, porque la gracia de Dios me tiene así. Y a mí me tocó, porque mi mamá se separa cuando yo tengo 10 años y tuve que vivir cosas, vi cosas difíciles en la relación de mi mamá y mi papá, que no vienen al caso ahora hablarlas, pero ellos estaban haciendo daño entre los dos y finalmente mi mamá toma la decisión de separarse y pues se va, abandona a mi papá con sus 4 hijos, que en ese tiempo teníamos 10, yo la mayor, luego mi hermana 7 años, mi hermano 5 años y mi otro hermanito 4 años. Y yo me volví como la mamá de mis hermanos porque mi mamá era como el papá, la que proveía, la que tenía que trabajar para proveernos. Y me tocó encargarme, o yo me encargué, tal vez fui yo la que tomé la decisión, pero mi mamá no me quitó nunca esa responsabilidad. Y bueno, no voy a entrar en detalles, pero más adelante, ya ahora grande, eh, como en el 2019, sí, tal vez, ya se me pierden en estas fechas, pero descubro, bueno, sucedió algo conmigo y fue que dejé de trabajar como venía trabajando porque el Señor me hizo salir de ese ritmo de trabajo. Y entonces tuve un año de encuentro conmigo misma, de como reconocerme en el 2018, porque no estaba trabajando. Tuve un año durísimo, pero fue obedeciendo a Dios que me pidió que dejara de trabajar como venía trabajando. Y a partir de ese año empezaron a suceder cosas en mi vida espiritualmente que me hicieron avanzar a pasos agigantados, lo que tal vez no había avanzado en muchos años, en muchos años. Y em, en el siguiente año tal vez, o más adelante tal vez también, fueron años, tomó años. Ay, ¿ya sales? Tomó años, pero descubro que mi mamá tiene un trastorno en su personalidad, un trastorno psicológico, porque el Señor me lo muestra y entiendo muchas dinámicas que manejamos cuando yo era joven, cuando yo era adolescente y como, bueno, tuve que asumir un papel que no me correspondía, que era ser la mamá de mis hermanos. Hago así porque tengo que sostener acá el celular. Em, y eso me dejó heridas muy profundas por todo lo que yo vi también en el matrimonio de mis papás. Incluso tuve que ser testigo, no directa, pero sí lo supe, lo entendí. En 2 ocasiones mi mamá intentó suicidarse. Y yo lo viví porque yo era la hija mayor y mi mamá contaba mucho conmigo.
Em, esas cosas causaron heridas muy fuertes en mí. Y el hecho de que tuve que encargarme, entre comillas, de ser una mamá adolescente, porque mi mamá se separa cuando yo tengo 10 años, o bueno, deja a mi papá, y me tocó la adolescencia encargarme, ser la responsable de mis hermanos. O como mi mamá me decía, tú lo hiciste, pero ella nunca quitó esa responsabilidad porque además le convenía, porque tenía que ser así, ella tenía que trabajar para proveernos porque mi papá no proveyó a sus hijos. Voy a poner el de ventilador porque está haciendo mucho calor. Lo que pasa es que de pronto se siente listo. Entonces esas cosas causaron muchos dolores en mi corazón, fuera del dolor que causó el no tener un papá, el no tener esa figura masculina, esa paternidad. Entonces, eh, bueno, uno lo pasa mientras es adolescente, lo soporta y vive las cosas como tiene que vivirlas, pero ya más adelante, en la universidad, terminando prácticamente, em, entro en, creo que fue no, el semestre 9. Mi carrera fueron 10 semestres. Creo, si mal no estoy, que fue el semestre 9, sí, que entré en una depresión, pero nadie sabía que yo estaba en depresión. Lo que hacía yo era que mi mamá salía a trabajar muy temprano, mis hermanos salían al colegio, supuestamente yo salía a la universidad, pero lo que yo hacía era salir de la casa, regresar, bueno, al apartamento, que vivíamos en un apartamento en esa época, regresar y acostarme a dormir. Y no estaba cumpliendo cabalmente, aunque yo siempre fui responsable porque mi mamá, por como era de trabajadora, siempre nos dio ese ejemplo. Tenía pensamientos constantes, atormentadores, constantemente sentía voces en mi cabeza, escuchaba voces en mi cabeza. Y en ese tormento, esas voces empezaron a decirme que me quitara la vida. Y yo empecé a pensar cómo hacerlo. Entonces, todos los días pensaba cómo iba a quitarme la vida. Eh, Averiguaba en esa época, no era como ahora que tiene uno el acceso a la información súper rápido, sino no sé yo cómo lo averiguaba, no sé dónde lo leía o dónde lo encontraba, cómo era eh, dañarse con un objeto cortopunzante con las venas, tomar remedios, drogas, medicamentos, saltar por una ventana. La relación con mi mamá no era tan fácil, porque yo le reclamaba mucho a ella que ella no se hacía responsable de sus hijos y que tenía que hacerlo yo. Y entonces peleábamos mucho las dos. Y muy fuerte, porque también en la dinámica que tuve con ella, bueno, tengo que decir el trastorno que ella tiene, ella tiene trastorno narcisista de la personalidad. En esa dinámica yo era el chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque yo descubro hace 2 o 3 años, sí, como en el 21, en el 2021 descubro, 2022 descubro también, el Señor me muestra que soy persona altamente sensible. Entonces somos perfectamente el blanco ideal para las personas que tienen trastorno narcisista de la personalidad. Entonces, eh, en esa depresión que tuve, fueron 4 o 5 meses, fue un semestre prácticamente de mi universidad. Yo jugaba con esa dinámica, pero cumplía de todas maneras porque, como les digo, yo era responsable porque mi mamá sí siempre fue una mamá que nos proveyó. Poco o mucho, pero tuvimos provisión.
Ella no me proveyó emocionalmente ni espiritualmente, pero sí físicamente, como podía, porque nunca tuve pues ropa espectacular ni nada de esas cosas, pero teníamos donde vivir, teníamos que comer, estábamos con nuestras necesidades básicas cubiertas completamente. Em, y bueno, esa fue la dinámica durante varios meses y siempre he creído en un ser superior, siempre creí, siempre creí en Dios. Pero entonces lo que pasaba con mi relación con Dios era que yo, bueno, primero no había nunca conocido de Cristo y segundo, eh, pues estaba muy brava con Dios por el hecho de todo lo que había sucedido con mis papás. Entonces, llegó un momento en que en lugar de pelear con él, empecé a pedirle que me quitara la vida, que me llevara, sencillamente, porque no me atreví nunca a hacer nada, a atentar contra mí, porque había una voz dentro de mí, que yo sé hoy en día que es Dios, que era Dios, que me decía que cómo le podía hacer yo esto a mi mamá. Eso me detuvo. Y me imaginaba cómo habría sido que mi mamá tuviera que ver a una hija que se hubiera quitado la vida. Entonces, em, eso era lo que me detenía. Pero no había un solo día que yo no pensara cómo hacerlo. Y a nadie le contaba nada de esto. Yo estaba completamente aislada en mi ser interior, que no me cuesta trabajo porque yo he sido una persona muy sola, muy solitaria. Entonces no me ha costado nunca trabajo. Yo he querido siempre ser invisible. Eh, entonces, afuera parecía que las cosas estaban bien, pero por dentro estaba todo el dolor. La procesión se llevaba por dentro. Pero entonces, ante el hecho de que no iba a ser capaz de hacerlo por mi mamá, porque de todas maneras sentía pesar de que mi mamá tuviera que vivir algo así, fuera de todo lo que había tenido que vivir con mi papá, porque fue una relación bastante tormentosa entre ellos dos, era como sadomasoquista más o menos. Em, Finalmente empecé a rogarle y a pedirle a ese Dios que no conocía que me llevara. Y yo estuve buscando en muchos lugares soluciones a lo que vivía. Trabajé con muchos libros de autoayuda, con psicología, buscaba libros de psicología. Em, También buscaba en la nueva era, leía sobre reencarnación, me metí muchísimo con metafísica, hartísimo. Me tragué las cosas de metafísica, compraba libros de metafísica, hacía prácticas de metafísica. A mí me costó mucho, es increíble como el diablo es de cochino, pero sabe lo que tú tienes, lo que el Señor tiene para ti, sabe tu destino profético. Y él sabía que yo iba a ser una intercesora y una intercesora en guerra espiritual también, que me costó mucho trabajo aprender a orar cuando yo ya estaba en Cristo. A mí me parecía que yo estaba haciendo declaraciones como en la metafísica, porque en la metafísica usa muchas cosas de la palabra de Dios, pero a su manera y satánicamente, porque son declaraciones, ¿no? Es declarar. eh, Tiene apariencia de oración, pero no es con el Señor Jesús, ni con Dios Padre, ni nada de esas cosas, sino como para el universo, ¿no? Ya realmente me he olvidado de mucho. Dios me quitó la memoria de mucho de eso, pero inclusive me pasaba que yo hacía prácticas y claro, los demonios me corroboraban esas prácticas, como por ejemplo, empezaba a pensar en alguien y me lo encontraba o pensaba que esto iba a pasar y pasaba, ¿sí? Em, bueno, no voy a entrar mucho en esto, que también tiene que ver un poco con dones que Dios ha
con los dones y con los talentos que Dios ha depositado en mí para servirlo a Él. Pero el diablo lo estaba utilizando para Él con mi cuento de la metafísica. Inclusive le prediqué a mi mamá prácticamente sobre metafísica y a ella le llamó la atención y las dos creíamos en eso y hacíamos cosas con la metafísica. En fin, busqué en muchos lugares, busqué en el budismo, busqué en la reencarnación, em, tremendo. Y nada, nada me satisfacía, obviamente, nada me sacaba de la depresión, nada me sacaba de la ansiedad. Aún hoy, em, yo, eh, bueno, el Señor ya ha sanado muchísimo en mí, ¿no? La depresión se acabó completamente, pero tengo que estar atenta de no sentirme muy triste profundamente porque me da miedo volver a la depresión. Porque tú todo lo ves oscuro, todo lo ves negativo, no ves nada bueno, no quieres luchar, no le cuentas a nadie y estás constantemente pensando cómo acabar con todo. Esa fue mi experiencia, no sé cómo otras personas viven la depresión, pero esa fue la mía. Y también ansiedad. Y aún hay momentos en que yo siento que puedo caer en ansiedad y me cuido y estoy pendiente de no caer en ansiedad. Sí, sé de qué se tratan estas dolencias emocionales y mentales del siglo XXI, ¿cierto? La depresión y la ansiedad. En fin, luego pues entendí que también mi mamá sufría un poco de eso, porque precisamente ella tuvo dos intentos, como les digo, de acabar con su vida. Y bueno, llegué a un punto en que yo le rogué y le rogué y le rogué al Señor que me llevara sencillamente. Yo me acuerdo, tenía una tía que ya murió, muy católica, que no sé, había misas por cosas de la familia y recuerdo una misa en donde yo le rogué tanto a Dios que me llevara, tanto, yo le decía, Señor, yo ya no sé qué más hacer con mi vida, yo necesito que me lleves ya, no quiero más estar acá en esta tierra, en este plano terrenal, esto es una basura, yo era como muy trascendental con todas las cosas en la vida y muy intensa, claro, debido em, a mi, a mi rasgo de personalidad que es ser altamente sensible. Vivía las cosas muy intensamente, aún lo hago, pero ya tengo el fruto del espíritu que es dominio propio, el equilibrio de las emociones, ahora más. El Señor lleva trabajando especialmente en eso desde hace como 5 años, el equilibrar las emociones y el controlarme a mí misma. Porque como siento las emociones muy intensamente, siento la tristeza muy intensamente, siento la felicidad muy intensamente, siento el amor muy intensamente, siento las emociones muy intensamente, la ira. Yo era muy irascible, ya no, para la gloria de Dios, ya no. Puedo decir que de unos 3 o 2 años para acá, ya no tengo ninguna explosión de ira. Es maravilloso, es increíble dar ese testimonio, es precioso, porque yo pensé que nunca iba a ser librada de la ira. Y es que tiene que ver con someterse completamente a Dios. Pero bueno, eso es tela para otro, para otro testimonio. Les quiero contar mi encuentro con el Señor. Yo tenía una amiga en la universidad que me hablaba mucho de Dios y a mí me encantaba. Me parecía muy bonito cuando ella me contaba cosas de la Biblia. Em, yo tenía ese ideal de llegar virgen al matrimonio. Me parecía precioso cuando ella me lo decía también, me parecía precioso y yo quería eso. O sea, las cosas que ella me contaba, esos valores y esa belleza y esos milagros y todo lo que ella me hablaba del Señor Jesucristo me parecía espectacular. Pero había algo en mí que no creía.
Y lo que me pasaba era que yo tenía que ver para creer. Entonces, ay, disculpen. Entonces, yo le dije alguna vez a esa amiga, es una amiga del alma, es como mi hermana. Yo le dije a ella, mira, Perencejita, se me hace tan precioso todo lo que tú me cuentas de la palabra de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, etcétera. Pero si a mí no se me aparece la Virgen en una pared ahí, que yo sepa que es la aparición de la Virgen, yo no voy a creer. Yo decía eso. Qué loca. Porque esas apariciones no son de la Virgen, o sea, son del enemigo. Pero bueno, eh, y así pasó ese semestre y no sé en qué punto del semestre porque no recuerdo de verdad la época. Ah, sí, hacia noviembre. Fue en el año 1997, a finales del año que yo recibí a Jesús. Sucedió que tuve una pelea tremenda con mi mamá, horrible, horrible con mi mamá. Y en esa discusión tan terrible, yo del desespero me quiero botar por la ventana. Vivíamos en un tercer piso que parecía cuarto piso porque era como en una colina. Y así. Bueno, para los que viven en Bogotá, Colombia, vivíamos cerca a Suba y montañita, había montañita donde vivíamos, entonces los apartamentos eran sobre montaña y bueno, era como un piso más alto. Y en esa discusión que tuve con mi mamá del desespero, eh, salí corriendo contra la ventana esperando pasar por la ventana y caer. Pero no sucedió así, no pasó así. Sucedió que me golpeé durísimo contra la ventana, la rompí y me golpeé muy fuerte en la cara y entré como en shock, claro. Mi hermano menor me gritaba furioso, cogió a mi mamá porque mi mamá se había lanzado a golpearme. La perdoné, no se preocupen, todo está perdonado. Mi mamá ya es una mujer de la tercera edad y el Señor ha sanado muchas cosas en mí y de hecho ya sanó. Pero bueno, en ese momento fue terrible, mi hermano me gritaba y de todo y no les importó que yo me hubiera golpeado ni nada de esas cosas. Mi hermano cerró la puerta, me dejó ahí y yo estaba caída en el piso, contra la pared, con la ventana rota, bueno. Luego mi hermano vuelve y me dice que gracias a Dios nadie fue herido cuando cayó la ventana, etcétera. Y yo no recuerdo verdaderamente si era festivo o era un sábado. Lo que recuerdo es que sucedió eso ese día, había otro día y luego al siguiente día yo ya tenía que ir a trabajar porque yo entré a dictar mis clases desde ese semestre noveno, yo comencé a trabajar dictando clases y tenía pues clases a las 7 de la mañana. Y aquí viene lo que sucedió. ¿Cómo fue mi encuentro con Jesús? Bueno, yo creo que fue con el Padre y luego fue que tuve mi encuentro con Jesús. Fue de esta manera. Yo vivía un poco lejos del lugar donde trabajaba. Tenía que tomar una buseta, llamamos acá en Colombia, un bus, y tenía que bajarme en una calle, en una carrera. Las carreras acá en Bogotá van de norte a sur y las calles van de oriente a occidente. En una carrera me tenía que bajar y subir unas 5 o 6 cuadras hasta el lugar de mi trabajo por una calle no muy transitada. Para los que conocen, trabajaba
como en una caja de compensación que se llamaba Colsubsidio. Yo me bajaba en la carrera 24 con calle 70 y 879 y subía hasta la carrera 19, si mal no estoy. Y en ese tramo de llegar a mi clase, a clase de 7 de la mañana tenía clase de 7 a 9 y luego tenía que ir a la universidad porque estaba terminando mi semestre, mi universidad, en la carrera, que eran 10 semestres, como ya lo dije. En ese tramo, bueno, ¿qué sucedió? Me devuelvo. Ese día que sucedió esto, que fue una tarde, me dejaron encerrada ahí en mi cuarto, no volvieron a hablar conmigo ni nada. Al siguiente, yo me acosté en mi cama a llorar, me quedé dormida seguramente. Al otro día no me levanté, no me bañé, no comí nada, absolutamente encerrada en mi cuarto. Mi mamá tampoco me vino a buscar, seguramente preguntaría por mí o no recuerdo, yo no recuerdo, pero yo sé que estuve todo el día encerrada sin hacer nada y al siguiente día tenía que trabajar, como les digo, y por la responsabilidad lo hice, me levanté a trabajar. Cuando iba caminando, después de todo lo que sucedió y eso, pues obviamente yo estaba muy mal. Y cuando iba caminando por esa calle, como les digo, no tan transitada, en mi corazón yo le dije a Dios, Dios, yo sé que tú existes y yo simplemente no sé qué hacer con mi vida. Eso era lo que yo venía pensando mientras caminaba. Yo ya no sé qué más hacer con mi vida. Yo te pido que tomes tú mi vida en tus manos. Y mientras yo le estaba diciendo eso en mi corazón, o sea, en mi mente, perdón, yo veo mi corazón, tengo una visión abierta porque yo estaba con los ojos abiertos caminando, veo que en mi corazón yo me boté al piso, yo me rendí completamente. Y le dije yo, tómala tú, toma mi vida tú en tus manos, toma mi vida tú en tus manos, porque yo ya no sé qué hacer con mi vida. Cuando tengo esa visión, de pronto es como si no hubiera seguido acá en este mundo material. Fue como si desapareciera este mundo material y veo un manto gigantesco. Recuerdo tanto la calle. Era todo lo cubría un manto blanco gigantesco, todo lo cubría ese manto blanco gigantesco. Y escucho en mi espíritu, casi que de verdad audible, María, te amo. María, te amo. María, te amo. Escuché 3 veces decir mi nombre y decir te amo. Y luego veo una mano gigantesca bajar del cielo. Denme un momento. Veo una mano gigantesca bajar y siento que me dice, María, tómate de mi mano, que de esta salimos juntos. Esas fueron las palabras. Tómate de mi mano, que de esta salimos juntos. Y era como si fuera la mano del papá, cuando uno es pequeñito y el papá te va a tomar de su mano. Yo alzo mi mano, yo no sé si físicamente la alcé, porque el mundo material se desapareció y yo solamente estaba viendo y escuchando eso. Me tomo de la mano de él y cuando me tomo de la mano de él, siento, veo que estoy en arenas movedizas y entiendo, o tal vez antes de tomarla, entiendo que estoy en arenas movedizas y que si sigo luchando yo sola, me voy a seguir hundiendo. Así que lo tomo de la mano y dejo que me saque. Y sentí tal cual como si saliera, literalmente sentía yo que estaba en estiércol. No era barro,
no eran arenas movedizas, era estiércol. Y me saca de ahí y me pone en un lugar firme. Luego yo encuentro, y voy a dejarlo acá escrito, el salmo que encuentro unos años después, conozco el Salmo 40 y cuando lo conozco digo, wow, eso fue lo que me sucedió a mí. Puso mis pies sobre roca, que claramente la roca es el Señor Jesús. Bueno, cuando terminó esa experiencia, que fueron yo creo que minutos, cuando vuelvo en mí, como al mundo material, al mundo físico natural, me parece que todo tiene colores. Me sentí como si fuera Blancanieves, estar en la película Blancanieves, que los pajaritos cantaban, que el sol brillaba, que los árboles eran verdes, que las flores estaban llenas de colores. Literalmente empecé a ver las cosas con color. El cielo azul precioso, el sol precioso. Que wow. Y sentí que una maleta de piedras me la quitaron de detrás de mi espalda. Me sentía liviana, me sentía como si estuviera casi flotando mientras comencé a caminar. No sé si me, yo creo que me mantuve en pie. Comienzo a caminar ya para llegar al lugar donde trabajaba. Entro al baño, me miro a la cara y digo, ¿qué me pasa? Sentía mi cara rarísima, me sentía súper linda. Y de pronto, cuando tengo la clase y entro y los saludo y les digo, buenas, ¿cómo están? No sé qué. Profe, me decían, teacher, yo enseño inglés. Teacher, ¿qué tienes? ¿Qué te hiciste este fin de semana? ¿Cómo estás de linda? ¿Cómo estás de linda? Me decían. Y yo, no sé. Y me sentía como con una paz impresionante y una felicidad. Genial. Después de que salí de clase a las 9 de la mañana, era una locura, tenía muchas ganas de ver a mi mejor amiga, la que me compartía de Cristo, de la palabra. Y nos reuníamos bueno, acá la Alianza Francesa, que es donde enseñaban francés. Nos reuníamos siempre en la cafetería a tomarnos algo, a charlar. Y llegué corriendo allá donde ella, en ese tiempo, recuerden, no había celulares. Llegué donde siempre nos sentábamos y empecé a esperarla y yo decía, ¿qué es lo que me pasó? ¿Qué fue lo que me pasó? No entiendo qué me pasó. Pero yo tenía unas ganas locas de contarle a ella. Y de pronto ella llega y le digo, Carolina, mira, ay, dije el nombre, no quería decir. Y Carito, mira, esto me pasó. Y ella me escuchó, me decía, wow. Bueno, la verdad no recuerdo qué me dijo ella, pero me dice, María, es impresionante. Yo no me acuerdo si era lunes o martes, porque no me acuerdo si fue festivo o si fue sábado a lunes o de domingo a el lunes y luego el martes que trabajara, no recuerdo realmente cómo fue. Pero bueno, tocaría mirar en un calendario, ¿cierto? Pero eh, ella me dice, María, impresionante, porque este viernes hay un congreso de sanidad, un congreso de sanación católico en el Coliseo Cubierto, el Campín, Bogotá, Coliseo Cubierto. Y viene este sacerdote y viene no sé qué, y entonces, bueno, te voy a contar que el miércoles vamos a ir con mi mamá y con mi abuelita a la iglesia, pues de nuestra iglesia, vamos a ir a confesarnos, etcétera. Y bueno, no sé si quieres ir al congreso, pues sería chéverísimo que fuéramos a hacer la confesión, etcétera. Le dije, sí, sí, de una, vamos a hacer todo eso. El miércoles fuimos en la tarde, como 5 de la tarde, 6 de la tarde a la iglesia, a la parroquia de ella. Y yo le decía a Carito, ¿qué le voy a decir al sacerdote? Si yo hice la primera comunión hace y ya después nada que ver, no hice confirmación, nada, y me decía, no te preocupes, María. Entonces, él te va
a sentar y te va seguramente a revisar los mandamientos, bueno, no importa. Bueno, yo siempre pensaba que iba a ser en un confesionario, etcétera, no fue así, fue de frente con ese viejito que yo creo que hace hartísimo se murió porque era un viejito, 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 se sentó al frente mío y me dijo, cuéntame. Y yo empiezo a contarle, a decirle cómo he sido de mala hija, cómo han sucedido las cosas con mi mamá, con mis hermanos, etcétera, etcétera, llorando y le cuento el encuentro que tuve con Dios. Y él me escucha y me escucha y me escucha. Y después de que yo termino llorando y contándole todo, me dice, ay, mira qué belleza, te has reconciliado con Dios. Ahora quiero que vayas a la iglesia, a la capilla, bueno, a la iglesia, te sientas, miras al Altísimo y le vas a pedir perdón por todas las cosas que dices que fueron, que tú fuiste como mala hija, mala hermana, etcétera, que no había tal realmente, porque yo no he sido una mala hija realmente, pero como era un poco rebelde y tenías mis situaciones y mi mamá no entendía y esta dinámica del narcisismo, etcétera, entonces ella era la que siempre hacía quedar a sus hijos como mal. Entonces, eh, confiésale todo eso, perdona, perdona a tus papás, perdona a todos los que se te ocurra perdonar y perdónate a ti. Y bueno, ve y habla con el Señor, haz eso. No, cuando yo entré a la iglesia, eso lo único que hice fue llorar y llorar y llorar y llorar. Yo no podía hablar nada, no podía orar nada, yo solamente lloraba, lloraba, lloraba. Me llaman y me dicen, María, ya tenemos que salir, no sé qué, y me voy con mi amiga Carolina, con su mamá, a la casa y me decía, ¿cómo te sientes? Yo me sentía como aliviada y bueno, eso fue como un miércoles y el viernes es el congreso en la noche. No, espectacular, precioso, precioso. Ahí me presentan a Cristo, ahí hago la oración de fe. Yo un desespero por tomar la cena del Señor. Fue precioso. Y a partir de ahí comenzó mi vida a cambiar. Ese fue mi primer toque, porque el Señor me ha dado diferentes, yo creo que me ha dado como unos 3 toques de conversión. Ese fue mi primer toque de conversión y esa es la primera experiencia sobrenatural que tengo con el Señor, que fue mi conversión. Y luego les seguiré contando de experiencias sobrenaturales que también he tenido con el Señor si les interesa. Eso puso el Espíritu Santo hoy, que les compartiera para que entiendan y para que sepan que sí es real, que Dios es real. Yo tengo visiones. Ahora el Señor a veces me da, a veces me ha dado un par de sueños, pero lo que más tengo es visiones y escucho muchísimo la voz del Señor. Mi cuñada siempre me decía, María, pero es que el Señor te habla hartísimo. Y digo, sí, yo lo escucho mucho, porque comenzó así, hablándome directo. Eso les cuento. Y bueno, Padre Precioso, para tu gloria he dado este testimonio, Señor. Yo te pido que selles con tu sangre preciosa este video, que lo unjas, Señor, y que no permitas que ningún espíritu espía maligno venga a robar la semilla que ha sido implantada en esta hora en las personas que escucharon y que recibieron este testimonio para gloria y honra de tu nombre, porque no se trata de mí, se trata de tu misericordia, se trata de tu gracia, Señor, para con nosotros. Te pido, Padre, que guardes este video y que solamente personas que necesiten escucharlo, a esas personas les llegue este video. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo y toque corazones. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y nos quedamos, como dice tu palabra, en paz nos acostamos y asimismo dormimos, porque solamente tú, Señor, nos haces vivir confiados. Amén y amén. Besitos y vamos a ver qué más el Señor me pide que comparta.